Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de las pruebas a través del ciclo de vida de software. Bueno, vamos a comenzar por los modelos de desarrollo del software. Empezando con las pruebas a través del modelo B general, que quiere decir modelo de desarrollo secuencial. Este es el modelo de desarrollo de software más utilizado. El desarrollo y pruebas son dos ramas iguales. Cada nivel de desarrollo tiene su correspondiente nivel de pruebas. Las pruebas, que se ven en la rama de derecha, son diseñadas en paralelo al desarrollo de software, que sería la rama izquierda. Las actividades del proceso de pruebas tienen lugar a lo largo del ciclo de vida del software completo. Siguiendo con el modelo B general, dentro del mismo nos encontramos con dos conceptos, que se los conoce como verificación y validación. Hablamos de verificación cuando cada nivel de desarrollo se verifica respecto de los contenidos del nivel que le precede. Es decir, significa comprobar si los requisitos y definiciones de niveles previos han sido implementados correctamente. Y hablamos de validación cuando se refiere a la corrección de cada nivel de desarrollo. Es decir, significa poder comprobar los resultados de dicho nivel. Así como comentó mi compañero Iván que existen pruebas en el modelo B, también existen pruebas en el modelo W. Este modelo puede ser visto como una extensión más del modelo B general. Y a su vez pone de manifiesto que las actividades relacionadas con la calidad se llevarán a cabo en paralelo con el proceso de desarrollo. Luego de lo comentado por mi compañero Georgie, paso a describir el desarrollo de software iterativo, donde las actividades como son la definición de requisitos, el diseño, el desarrollo y las pruebas se segmentan en pasos reducidos y se ejecutan de forma continua. Como ejemplos de modelos iterativos, tenemos el modelo prototipado, que consiste en el desarrollo rápido de una representación del sistema que pudiera ser objeto de uso, seguida de modificaciones sucesivas hasta que el sistema sea finalizado. Luego tenemos el desarrollo rápido de aplicaciones, donde la interfaz de usuario se implementa utilizando una funcionalidad previamente construida out of the box, simulando la funcionalidad que posteriormente será desarrollada. También tenemos el proceso unificado, que es un modelo orientado a objeto y producto de la compañía Rational IBM. Nos aporta principalmente el lenguaje de modelado UML y soporta el proceso unificado. Por último tenemos la programación extrema, en la cual el desarrollo y las pruebas tienen lugar sin una especificación de requisitos formalizada. Como características de los modelos iterativos podemos mencionar que cada iteración contribuye con una característica adicional del sistema a desarrollar. Además, puede ser probado por separado, donde las pruebas de regresión y la automatización de pruebas son elementos o factores de gran relevancia. Y también podemos decir que en cada iteración, la verificación y la validación se pueden efectuar por separado. Todos los modelos cuentan con principios. Primeramente, cada actividad de desarrollo debe ser probada. Es decir, que ninguna porción de software puede quedar sin revisar, haya sido desarrollada tanto de forma secuencial o iterativa. Además, cada nivel de prueba debería ser de forma específica, ya que estos niveles cuentan con objetivos de prueba propios. Tan pronto como el desarrollo, el proceso de prueba puede comenzar, mucho antes de la ejecución de las mismas. También es el caso de las revisiones de documentos, comenzando por los conceptos, especificación y el diseño global en conjunto. Bueno, ahora vamos a hablar de los niveles de prueba. En los niveles de prueba está la prueba de componente, que son pruebas unitarias. Se prueba cada componente tras su realización o construcción. Dadas las reuniones de cada lenguaje de programación para la asignación de nombres a sus respectivas componentes, se podrá hacer y tener referencia de un componente como, por ejemplo, prueba de módulo, módulo test, por ejemplo en C, prueba de clase, class test, por ejemplo en Java o C++, prueba de unidad, unit test, por ejemplo en Pascal. Los componentes son referidos como módulos, clases o unidades, o también denominadas pruebas de desarrollador, developers test.
Bueno, en las pruebas de componente alcance solo se prueban componentes individuales. Un componente puede estar constituido por un conjunto de unidades más pequeñas. Los objetos de prueba no siempre pueden ser probados en solitario, sino que cada componente es probado de forma independiente, para así descubrir fallos producidos por defectos internos. Los efectos causados entre componentes quedan fuera del alcance de estas pruebas, y los casos de prueba podrán ser obtenidos a partir de ¿qué? De especificaciones de componentes, diseño de software y modelo de datos. Así como nombró Iván, dentro de las pruebas de componentes también tenemos lo que se denomina como pruebas funcionales y no funcionales. Lo que se realiza es probar la robustez, es decir, la resistencia a datos de entradas inválidos. De este modo, los casos de prueba que comprueben que estos datos de entrada son inválidos se denominan pruebas negativas. Cabe destacar que la aceptación por parte del sistema, es decir, que permita el ingreso de datos erróneos, puede producir fallos en un futuro procesamiento de los mismos. Dicho esto, también se pueden probar otros atributos no funcionales, como por ejemplo pruebas de rendimiento, de fiabilidad, entre otros. Siguiendo la línea de lo que comentó Georgie, es importante mencionar que la ejecución de pruebas de componente requiere controladores o drivers y stubs. Un controlador o driver gestiona la interfaz de un componente, utilizan herramientas de programación, simulan datos de entrada, registran datos de salida y aportan un arnés de pruebas. Mientras que una stub reemplaza o simula un componente que aún no se encuentra disponible o que no es parte del objeto de prueba. Aquí un dato no menor a tener en cuenta es que para programar controladores y o stubs se debe contar primeramente con conocimientos de programación, además de disponer del código fuente, y podrán ser necesarias herramientas especiales. Existen métodos para las pruebas de componente. El código fuente se encuentra disponible para el probador, o sea el tester, y este conocimiento del código fuente permitirá la aplicación de métodos de caja blanca para pruebas de componente, que se desarrollan con una fuerte orientación hacia el desarrollo. Se podrá aplicar el diseño de casos de prueba, el conocimiento de la funcionalidad, estructura de componentes y variables. Las pruebas funcionales serán pertinentes y el uso de depuradores y otras herramientas de desarrollo, como por ejemplo marcos de prueba unitaria, permitirán acceso directo a las variables del programa. En las pruebas de integración tenemos pruebas de interfaz. En esa prueba, cada componente ya ha sido probado en lo referente a su funcionalidad interna. Las pruebas de integración lo que hacen es comprobar las funciones externas tras las pruebas de componente. También comprueba la interacción entre elementos software, o sea, las componentes, entre distintos sistemas o hardware y software, normalmente tras la prueba de sistemas. Siguiendo con pruebas de integración, también pruebas de interfaz, cuando hablamos de pruebas de integración, decimos que es la actividad en la cual se combinan componentes software individuales, en subsistemas más amplios o en una serie de sistemas. La integración adicional subsiguiente de subsistemas también es parte del proceso de integración del sistema y pueden ser ejecutadas por desarrolladores, probadores o ambos. Siguiendo lo que dice Iván, dentro de las pruebas de integración también tenemos lo que se conoce como alcance. Estas son pruebas que asumen que los componentes ya han sido probados, es decir, comprueban la interacción mutua entre los mismos. Además, las pruebas de integración comprueban las interfaces con el entorno del sistema. En la mayoría de los casos, la interacción probada es el comportamiento del componente y el entorno simulado. Cabe destacar que en condiciones reales los factores adicionales del entorno pueden influir en el comportamiento del componente. Dicho esto, los casos de prueba podrán ser obtenidos a partir de la especificación de interfaces, el diseño de la arquitectura o a través del modelo de datos. En el alcance 2 será probado un sistema compuesto de componentes individuales. Cada componente tiene una interfaz interna
y o externa que interactúa con otro componente del sistema. Cabe destacar que son necesarios los controladores de pruebas, más conocidos como drivers, los cuales aportan el entorno al proceso del sistema. Y por último, estos drivers permiten registrar datos y permiten producir entradas y salidas del sistema. Como complemento de lo mencionado anteriormente, es importante destacar que las herramientas de control pueden apoyar las actividades de prueba, registrando datos y controlando las mismas pruebas. Por otro lado, los stubs reemplazan componentes ausentes, además de los datos o funcionalidad de un componente que aún no ha sido integrado. Es por esto que decimos que los stubs asumirán tareas elementales de componentes ausentes. Las pruebas de integración tienen un enfoque. El propósito es detectar defectos en las interfaces, es decir, comprueban la correcta integración entre componentes. Al reemplazar controladores, drivers y stubs de prueba por componentes reales se pueden generar nuevos defectos tales como la pérdida de datos, manipulación errónea de datos o entrada errónea. Los componentes involucrados pueden interpretar los datos de entradas de una manera distinta y los datos son transferidos en un momento incorrecto, o muy pronto, muy tarde, a una frecuencia distinta de la requerida. En las pruebas de integración hay estrategias. La estrategia de integración lo que hace es determina la magnitud del esfuerzo requerido para las pruebas. Por ejemplo, el uso de herramientas, programación de controladores, drivers y stubs. Mientras que la finalización de la construcción de componentes determina, para todos los tipos de estrategias, el intervalo temporal en el cual el componente estará disponible. Por lo tanto, la estrategia del desarrollo influye en la estrategia de integración. Para introducirnos aún más en el tema, es importante mencionar que existen diferentes estrategias para las pruebas de integración. Por un lado, tenemos el enfoque incremental, que es un elemento común en la mayoría de las estrategias. También tenemos las estrategias ascendente y descendente, que son las utilizadas con mayor frecuencia. Y además, tenemos la integración de subsistemas que están constituidos por componentes integrados, los cuales también es una forma de integración. Además de las estrategias mencionadas, tenemos otra que se denomina estrategia de integración ad hoc, en la cual los componentes serán probados, en caso de ser posible, inmediatamente después de haber sido finalizada su construcción y se hayan finalizado las pruebas de componente. Lo bueno es que es una estrategia que puede ser aplicada en cualquier etapa del proyecto. Continuando con lo que comentó Georgie, aquí debemos preguntarnos, ¿cuáles son las características de la integración ad hoc? Como primer característica, tenemos el inicio temprano de las actividades de prueba, dando lugar a un proceso de desarrollo de software más corto en términos globales. Luego tenemos los controladores, o comúnmente o popularmente conocidos como drivers, y stubs, los cuales serán necesarios dependiendo del tipo de componentes finalizados. ¿En qué consisten las pruebas del sistema? Este proceso se realiza con el objetivo de comprobar el cumplimiento de los requisitos especificados. Las pruebas de sistema se refieren, según la norma ISO 9126, a los requerimientos funcionales y no funcionales como la fiabilidad, la eficiencia y portabilidad, entre otras, y a las características de la calidad de los datos que son la base para las pruebas. Los casos de pruebas podrán ser obtenidos a partir de especificaciones funcionales, casos de uso, procesos de negocio y evaluación de riesgos. Es importante mencionar también que las pruebas de sistema se desarrollan utilizando casos de pruebas funcionales y no funcionales. Las pruebas de sistema funcionales confirman que los requisitos para un uso específico previsto han sido satisfechos, lo que se traduce en un proceso de validación. Las pruebas de sistemas no funcionales verifican los atributos de calidad no funcionales, por ejemplo, usabilidad, eficiencia, portabilidad, etc. Con frecuencia, los atributos de calidad no funcionales son una parte implícita de los requisitos. Esto hace difícil validarlos. Tampoco podemos olvidar que la calidad de las características de los datos es muy importante. Por otro lado, tenemos las pruebas de aceptación, que son las pruebas de sistemas, pero por parte del cliente.
Ya con la aceptación formal se empiezan a cumplir hitos legales. Por ejemplo, comienza la fase de garantía, acuerdos de mantenimiento, entre otros. En estas pruebas de aceptación, normalmente el cliente selecciona casos de pruebas para dichas pruebas de aceptación. Es aquí, digamos, donde se verificará si el software satisface los requisitos del cliente. A continuación, vamos a introducirnos en el concepto de niveles de prueba, y aquí vamos a resaltar que los tipos de pruebas son funcionales, no funcionales, estructurales y pruebas relacionadas a cambios. Primeramente tenemos las pruebas funcionales, las cuales se encargan de controlar el comportamiento de entrada y salida de un objeto de prueba. También es importante destacar que los métodos de caja negra o black box se utilizan en el diseño de casos de prueba relevantes. Por otro lado, las pruebas no funcionales verifican las características de un producto e incluyen, pero no están limitadas a pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de rendimiento y pruebas de robustez. Además, tenemos las pruebas estructurales habituales, las cuales chequean el flujo de control y datos en el objeto de prueba, midiendo el grado de cobertura. Las mismas son posibles en todos los niveles de prueba y la cobertura del código se realiza de forma conjunta a las pruebas del componente y de integración mediante el uso de herramientas. Por último, tenemos las pruebas importantes después de un cambio, donde después de que un objeto de prueba o el entorno de su sistema ha sido objeto de una modificación, los resultados de las pruebas asociadas al cambio resultan inválidos, por ende las pruebas deben ser repetidas. Para ello debemos realizar las pruebas típicas de un cambio, o después de un cambio, mejor dicho, que es la repetición de pruebas o retest y pruebas de regresión o regression test. Por último, están las pruebas de mantenimiento. Una vez desarrollado el software, necesita ser adaptado a nuevas condiciones y los errores que pudieran haber quedado deben ser corregidos. Un análisis de impacto ayuda a juzgar los cambios asociados a riesgos. No debemos olvidar que las pruebas de mantenimiento nos aseguran que las nuevas funciones son implementadas de forma correcta, por lo que se requieren nuevos casos de prueba. También nos muestran los errores que fueron parte de la versión inicial del software y han sido corregidos de forma exitosa. Por último, la funcionalidad, que ya ha sido verificada, no ha sido afectada mediante pruebas de regresión. Para concluir, cabe destacar que si el software debe ser retirado, pueden ser necesarias pruebas de migración o pruebas en paralelo. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en una próxima presentación.